preparada con mucho amor, mucho esmero, mucho sacrificio por parte de los maestros que les atienden. Hermanos, siéntanse bienvenidos, por favor, está en su casa. Gracias por estar con nosotros esta mañana, y cuando digo nosotros me refiero a quienes luchamos por atenderles y servirles de la mejor manera. En esta mañana, por medio del estudio de una escuela más que anhelamos, hermanos, sea de bendición para todos. El título de la lección es De la mano de Dios. Y quiero pedirles que antes que nos introduzcamos al estudio, hagamos una oración. Así como estamos en pie, vamos a orar. Señor, ya hemos cantado hermosas notas e interesantes estrofas donde nos hemos comprometido contigo, y como en este último canto, a escuchar tu palabra. Siempre hay algo que necesitamos cambiar y mejorar en nuestras vidas. Por eso venimos delante de ti a escuchar tu voz. Anhelamos escucharte. Y perdónanos, Señor, porque en estos 6 días que han pasado, sin duda alguna te hemos ofendido, te hemos fallado. Nuestro deseo es agradarte cada día, pero nuestra humanidad muchas veces nos arrastra al error. Te pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que nos ayudes a olvidar todo eso en esta mañana y a deleitarnos en el escrutinio de tu palabra, que sea de bendición para nosotros, que haga modificar nuestra vida, y que de eso, bendito Señor, podamos obtener que seamos agradables delante de tu presencia. Bendice a ancianos, a jóvenes, a niños, a adolescentes que hoy nos reunimos para aprender más de ti. Que aquellos que no lo pueden hacer por la enfermedad, la ancianidad, o como en el caso de nuestra hermana Vanegas, pues el luto que ella está guardando, que tú, bendito Señor, les acompañes y dulcifiques sus cargas. Pues por Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Tenemos, como ya mencioné, una lección hermosa que se titula De la mano de Dios. Y solo el título, pues, nos dice mucho, nos habla mucho acerca de Dios. El problema es cómo lo vamos a concebir en esta mañana, porque es comprensible, hermanos, que la lección nos va a hablar de este camino que emprendemos en la vida, en donde se nos insta a que vayamos de la mano de Dios. Ahora, ¿cómo es ir de la mano de Dios? Y quiero pedirle al hermano Víctor que se acerque. Hermano Diácono, acérquese, por favor, véngase para acá arriba conmigo, para tratar de ejemplificar este punto y empezar a masticar la lección. Pasa, hermano Víctor. El hermano Víctor va a hacer un papel ahorita, con el respeto de ustedes, para ejemplificar, para hacer el ejemplo y hacernos entrar a la lección. Ir de la mano de Dios. Él es Dios en este momento. Por eso les digo, con el permiso de ustedes, Él lo va a personificar. Víctor es Dios ahorita. Y estamos de la mano. Estamos de la mano. Y la escuela nos insta a ir del camino de nuestra vida de la mano de Dios. Yo voy de la mano de Dios. Ahora, Dios que va caminando para allá, haga como que va caminando para allá, de los 3 pasos, muy bien, ahí nomás. Él, vamos de la mano y Él va guiando en el camino. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Y qué pasa si es al revés? Ahora usted quédese ahí. Y yo voy a tomar mi camino y voy a pretender llevar a Dios en mi camino. Véngase, Dios. Véngase conmigo por mi camino.
Muy bien. Muchas gracias, hermano Víctor. Dios le bendiga. ¿Cuál de las dos les gusta más? ¿La primera o la segunda? ¿Seguros que la primera? A ver, ¿por qué, hermana Jorlen? ¿Por qué? Se dijo amén, hasta aquí la vi bien clarito. Porque los caminos de Dios son perfectos. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Por qué mejor la primera? ¿Quiénes creen que la primera? Levanten la mano los que opinan que es la primera la que debemos de adoptar. A ver, ¿por qué la primera? ¿Por qué no la segunda? Si es mejor que yo lleve a Dios. A ver, mano Copazón. Porque la primera, el Señor nos lleva por donde Él desea, porque nos lleva por bien. Mientras que en la segunda, nosotros deseamos que Dios, llevar a Dios por donde nosotros nos plazca, pero bien decía el proverbista que hay caminos que al hombre le parecen buenos, mas su fin es camino. Pero vamos de la mano. Vamos de la mano, ¿o no? Yo te lo solté al hermano Víctor. A ver, hermano, ¿me quise? Razonando un poquito ese concepto, Ajá. las dos son buenas. Ajá. Porque las dos va al Señor. Independientemente si uno tiene muchas veces Él va dirigiendo nuestro camino. Pero también Él deja que nosotros caminemos solos. Pero siempre va a ir con nosotros. Entonces, esa es la. Muy bien, muchas gracias, hermano Melqui. Francamente no lo había pensado así. Gracias. A ver, ¿quién más? A ver, hermano Jacob. Sí, se me despertaron ahí cuando puse a actuar al hermano Víctor, ¿verdad? Lo voy a molestar más seguido. Adelante. Puedo poner la definición y nos aclaró mucho. Ajá. Hay dos razones que me vienen a mi mente. La primera, la más interesante, que todo lo que está acá, que Dios nos ha dejado acá, no es para mal, es para nuestro bien, para nuestro buen vivir en la vida, ¿verdad? Y lo mejor de eso es su fruto. Gracias. Ah, muy bien. Además de eso, tiene su fruto, el escudriñar. Ok, ¿alguien más que desea participar? Hermana Elena, siento que usted me quiere decir algo, pero no se anima a levantar la mano. Hermano, yo no estoy de acuerdo con que Dios lo sigue a uno para uno quedar ahí. No, Pienso que lo que sucede es que uno se suelta de su mano cuando uno quiere agarrar su propio camino, porque Él nos tiene el camino que se pone. Pero él está pendiente. Donde nos lleva, lo único que dice es que nos ve, pero nos ve lejos cuando no andamos haciendo lo correcto. Ok, muy bien. Es una escuela, ¿verdad? Y es lo importante de la escuela que nosotros traslademos nuestro pensamiento para poder ir razonando y comprendiendo las Sagradas Escrituras. ¿Alguien más de este lado? Nadie ha participado. A ver, hermana Elisa, ¿usted se va por el 1 o por el 2? Por el 1, dice nuestra hermana Elisa. Salmo 73, 23. Solo que lo vamos a leer en una versión un poquito más antigüita. Tal vez la suya no va a decir exactamente como está acá, pero creo que esta aclara un poquito más, explica un poquito más. Dice así el Salmo 73, 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Y ahí creo que encajamos con lo que el hermano Melqui decía. Con todo, siempre es así, hermano. Y ahora miren lo que hacía Dios. Trabaste de mi mano derecha. Trabado lo llevaba el Señor. De la mano derecha. El Señor es el que siempre nos lleva de la mano. Quisiera ahora que vayamos, por favor, a la lectura bíblica de hoy, para que vayamos comprendiendo cómo el escritor del libro de Esdras hace ver que Dios siempre está ahí de la mano de él. Esdras, capítulo 7, usted va a decir, ese lo analizamos hace 8 días, sí, pero tiene una íntima relación. De hecho, creo que no podemos analizar el 8 sin retomar el 7, así que vamos a leer los dos capítulos, no solo el 8, que es el que nos sugiere o nos deja aquí la lección como lectura bíblica. Esdras 7 y 8. Dice así:
Repito, Esdras 7 y 8. Pasadas estas cosas, bueno, ¿cuáles cosas? 57 años más o menos, el templo construido y algunas cosas restauradas, pero faltaba la parte espiritual. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salú, hijo de Salom, hijo de Aitó, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merairot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Note que la descendencia nos lleva hasta Aarón, el sacerdote ese es Esdras. Pues él subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba con Esdras. A ver, quiero pedirle al hermano Raulito, allá atrás, que nos lleve la cuenta de cuántas manos de Dios aparecen en este relato. Y ahí van a ver ustedes por qué estoy uniendo el 7 con el 8. Ahí lleva bien la cuenta, hermano Raulito, que no lo desconcentre ahí la hermana Dorcas para nada. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Cuántas llevamos, hermano Raulito? Dos. Muy bien. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí está la orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 corros de trigo, 100 vasos de vino y 100 vasos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, con jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión.
Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gerson; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Adús; y de los hijos de Secanías y de los hijos de Parós, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Asaziel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Setaías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Sofisías, y con él 150 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Jonatán, y con él Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Peiel, Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí a los de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Harib, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifía. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel; a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18; a Asabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y dejé ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Verso 22. Es el verso de memoria. ¿Alguien desea decir el verso de memoria o leer el verso de memoria? Está larguito, yo solo la parte principal me aprendí de memoria. Adelante, hermana Elena, y luego nuestro hermano Jacob. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Hermano Jacob, muchas gracias. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo y del camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. La mano del Señor es para bien para todos los que le buscan. Con eso que nos aprendamos, quedamos satisfechos en esta mañana. ¿Alguien más desea leerlo? Ahora alguien de aquí de este lado, verso 22, 8:22, el verso de memoria. O de este lado, o alguien de memoria, aquí el hermano Víctor, y luego el hermano Víctor allá atrás, hermano. Adelante, hermano Víctor. Sí, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo para que defendiese del enemigo
aplauso le daríamos al hermano que casi se lo supo de memoria. Hermano Víctor. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le gustan, más su fortaleza y su poder sobre todos los que le dejan. Muy bien, a ver, ¿quién más? ¿Alguien desea leerlo también? ¿O seguimos la lectura? Sigamos la lectura. 23. Ayudamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías, a Sabías y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios había ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy buenos, apreciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro. Ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo, del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Joadías, hijo de Binuí, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová, y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Hermano Raulito, 6 veces. 6 veces. 6 veces, hermanos, en todo el relato, desde que empieza en el capítulo 7, verso 1 hasta el final del 8. Porque es evidente que el escritor ahí, hermanos, quiere resaltar la mano de Dios, el poder y protección. ¿Sabe usted cuál era el tesoro que llevaban estos? Ahí lo leímos en palabras que no muy entendimos. Pero mire, pues, ellos llevaban, según un comentarista, 22 toneladas de plata. Eso llevaba. 22 toneladas de plata. ¿Quién se lo había dado? ¿Quién les había dado todo eso, hermanos? Ni más ni menos que el Donald Trump de aquel lugar, ¿verdad? Lleven esto al Dios que está en Jerusalén. 7.480 libras de objetos de plata y 7.800 libras de oro. De oro, hermano. Imagínese usted aquel botín para los mercenarios, para los delincuentes de aquel lugar. Imagínense poder asaltar a aquel grupo, ¿verdad?, que llevaba tantísima riqueza. Llevaban 20 recipientes de oro equivalentes a 100 monedas de oro y 2 objetos de bronce bruñido tan valioso como el oro. Lo leímos, ¿verdad? Tan valioso como el oro, ese bronce. Algunos discrepan aquí porque dicen que el bronce era muy común allá en aquel lugar, entonces no podía ser tan caro como el oro. Se piensa que era una aleación extraña que permitía pulirse
de tal manera como lo dice el escrito, porque además el bronce no se permite pulir tan fácilmente. Entonces, muchos creen que era eso, pero el punto es que ellos llevaban el equivalente, si usted quiere, a nuestros días, no sé cómo lo quieren, en dólares, en euros, en pesos mexicanos, en quetzales guatemaltecos. Solo déjenme encontrarlo y entonces hablamos. Por aquí está, lo marqué. Somos guatemaltecos, ¿verdad? ¿Quieren en quetzales? 4.741.890 quetzales llevaban aquellos personajes. El principal problema es que el verso de memoria dice que no se atrevieron al rey a pedirle, ¿qué cosa? Ejército ni protección. Las caravanas allá sin protección no viajaban, hermanos. Aunque sea con poco que llevaran, pues ellos se hacían de un ejército de mercenarios, gente pagada para que los cuidara por si pasaba algo en el camino, o le pedían al rey, como era la opción que tenía Esdras, pero no la tocó. Imagínese usted esas 22 toneladas de plata, esos 7.400 y piquito de oro, hermanos. ¿Cuánto oro ha visto usted, hermana Dorcas, así en su mano? En el trabajo he tenido la oportunidad ¿Así? de pesar por gramo, ajá. ¿Y cuántos gramos ha pesado usted? 2.000 gramos. 2.000 gramos. A ver cuándo nos trae unos 1.000, aunque sea para nosotros acá. No, eso es del trabajo, hermana Dorcas, déjenlo ahí. En eso hablamos, del oro hablamos en gramos, hermanos, y esta gente traía 7.400 y pico de libras. Así que era realmente un botín, deje eso. Según el cálculo que se puede hacer de lo que leímos, los que iban, varones son 1.754. Ahora, esos solo eran los varones. No eran hombres de guerra. De hecho, algunos de ellos, por lo menos 220, eran los sirvientes del templo que mandó a traer Esdras, como ya leímos. Otros eran levitas, otros eran sacerdotes. Jamás guerreros. Ahora, agréguenle las mujeres, los niños y los ancianos. Se estima, hermanos, que la cantidad de personas que salieron de ahí, que aunque fue menor a la primera migración que ya estudiamos, se estima que son entre 6.000 y 7.000 personas las que hicieron el viaje en línea recta, 750 kilómetros. Pero como eso es imposible, hay que pasar por los caminos, de acuerdo a cómo van los caminos, por pueblos para abastecerse, ríos, etcétera. Se estima que eran 1.330 kilómetros en total, lo que toda esta gente, 6.000 a 7.000 personas entre varones, mujeres y niños, tenían que transitar, pues 1.330 kilómetros. 1.330 kilómetros de riesgo. Hace 8 días yo les dije que iba a tomar mi día de descanso y lo hice. Fuimos con mi esposa a predicar allá por la Shujá. Los hermanos nos atendieron muy bien, por cierto. Y de vuelta nos regresamos por Izabal. 755 kilómetros recorrimos. Veníamos molidos, hermanos. Y eso que en carro, con aire acondicionado, bien tratados por los hermanos, etcétera. Vea usted la magnitud, hermanos, de la migración. Era un lugar peligroso. Esos lugares se caracterizaban porque ahí habían delincuentes beduinos que tomaban obviamente el botín, mataban a cuanta gente pudieran y se iban. Y con ese botín, hermanos, millonario, ¿cómo no se iban a animar? Y los otros jalando niños, jalando ancianos, jalando personas que no estaban preparadas para el viaje, que tal vez caminaban lento, ¿verdad?
Imagínense los enfermos, no iban a dejar a los enfermos. Tenían que ver cómo se los llevaban. ¿Podían avanzar rápidamente? No. De hecho, ¿cuánto tiempo se tardaron? No sé si usted hizo la cuenta ahí rápidamente. 5 meses. 5 meses, hermanos, de dura travesía en lugar peligroso de sombra de muerte. Pero, ¿qué insiste Esdras que pasó todo ese tiempo, hermanos? 6 meses. Dice que la mano de Dios estaba con ellos. ¿Cierto? Cierto. Definitivamente la mano de Dios tenía que estar con ellos. No hay otra respuesta, hermanos. Era un blanco vulnerable y bien cargados de oro. ¿Será que los delincuentes no sabían ya que ellos llevaban todo ese oro que el rey les había dado? ¿Usted qué piensa? A ver, ¿será que ellos no sabían? Los delincuentes no se enteraron de eso. Sí sabían, seguro que sabían. ¿Cómo se dan las reuniones de los delincuentes? Ya de reunir, ¿verdad? Bueno, muchachos, después del golpe pasado, miren, aquí está. Y ya tengo otro negocito, ha de decir uno por ahí. Ya tengo otro negocito. Fíjense que hay un señor que todos los días saca 7,000 quetzales del banco X y lo traslada al banco Y. Y lo podemos interceptar en el punto Z. Ahí lo agarramos. ¿Se anima muchachos? Claro que sí. ¿Y cómo vamos? Pues partes iguales. Me imagino que así son las reuniones de los delincuentes, organizados. Se organizan, ¿verdad? Y tú traes el carro, tú traes la moto, tú consigues las armas, tú consigues la señora que lo va a distraer por ahí. Y se han de organizar, ¿verdad? Nosotros porque no pertenecemos a ese mundo, ¿verdad? Pero ellos sí se han de organizar. Las estructuras organizadas, las estructuras delincuenciales, dirían el portavoz de la policía, ¿verdad? Que a cada rato vemos en la televisión, por cierto. Lo vemos más a él que a nuestra esposa a veces. Diría el policía, ¿verdad? El encargado de relaciones públicas, pues las estructuras delincuenciales se organizaron en X lugar y prepararon el golpe, pero nosotros los desarticulamos antes. Sí, así dicen, ¿verdad? ¿Sabe quién desarticuló a esas bandas antes que los israelitas llegaran a Jerusalén? Es que no hay otra respuesta, hermano. No hay otra respuesta. Repito, eran un blanco vulnerable. Llevaban niños, mujeres, ancianos, hombres sin experiencia militar, con un cargamento de 4 millones de quetzales, hermano, en oro y objetos preciados. Y segurito que lo sabían, hermano, todo se sabe. Si los delincuentes saben cuando sacamos dinero del banco, hermano, no se confía, de veras, es un hecho. Hace 3 semanas, ahí por la casa, el muchacho sacó dinero del banco, regresó a la casa. Cuando llegó a su casa, a una cuadra de la nuestra, pues ahí llegó el otro carro, lo encerró, se bajó el de la moto y le empezaron a pedir el dinero, forcejearon y le metieron un balazo acá. Ahí se quedó tirado el muchacho. ¿Quién les dijo que él llevaba 20,000 quetzales? Porque eso llevaba. Pues vaya usted a saber, ¿verdad? Una estructura organizada desde donde probablemente el cajero, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? O tal vez el policía que estaba en la puerta, ¿verdad? O tal vez, no sé, ¿verdad? Pero de alguna manera estaban organizados para dar aquel golpe. Para los hijos de Israel no hubo golpe, y por eso Esdras en el escrito recalca 6 veces, hermanos, que en todo el proceso la mano de Dios estaba con ellos. Ellos iban bien agarrados de la mano de Dios. Gloria a Dios por eso, hermano. Yo quiero preguntarle, ya buscando una aplicación para nuestra vida, ¿usted está bien agarrado de la mano del Señor? Así, trabada su mano, como dice el salmista en la versión antigua, trabada su mano. ¿Recuerda a alguien que traía trabada la mano al carcañar de otro? ¿Quién era? Jacob, ¿verdad? Trabajo de su hermano, no quería dejar salir y lo quería.
mandar de regreso y salir el primero. Me atrababa la mano. ¿Cómo será eso? Atrababa la mano. No se podía soltar. Esaú no se podía soltar de su hermano Jacob. De hecho, no se soltó en toda la vida, porque venía trabado, hermanos. Y el salmista dice lo mismo. Él dice que él estaba trabado de la mano de Jehová. Muy bien, avancemos, hermanos, porque el tiempo se está acabando. Objetivo de la lección: identificar los recursos que Dios pone a nuestro alcance en su palabra y en los ministerios de la iglesia para llevar a cabo un proceso de restauración. Quisiera ir al análisis del tema porque quiero llenar estos 4 espacios que son los que hace referencia al objetivo y que alcancemos el objetivo por cuestión de tiempo. Número 1, análisis del tema. Estoy en la página 42 de la mano de nuestro Dios, recursos y ministerios para la tarea de restauración. Dice así: creyentes comprometidos. Esdras capítulo 7, verso 28 y el capítulo 8, verso 2. Son 2 versos. ¿Alguien que me haga el favor de leerlos? Adelante, hermana Dorquitas. Dice 7:28, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. El 8.1 también. El 8:1 dice: estos son los jefes de casas paternas y de la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Muchas gracias, hermana Joaquinas. En todo proceso de restauración, de reinicio, como en nuestra vida, hermanos, siempre hay creyentes comprometidos con la misión. La iglesia hoy en día, por ejemplo, tiene una misión. ¿Cuál es nuestra misión, hermanos? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. Ahí dejemos. Esa es nuestra misión y toda la iglesia se puede comprometer en ella. Acá, hermanos, podemos ver en el verso 1 del capítulo 8 que Esdras, el escritor, habla de los jefes de las casas paternas y también dice que va a presentar su genealogía de todos aquellos que salieron con él de Babilonia. Quiero preguntarle, ¿considera usted que esos hombres principales eran hombres valientes? Sí, hermanos. Por lo ya anteriormente dicho, estos eran hombres valientes. Siendo principales, ¿dónde cree usted que vivían estos hombres? ¿Tendrían comodidades? ¿Estarían bien en Babilonia? Claro que sí, hermanos. De hecho, es un hecho histórico que ellos, los judíos, después de 70 años de cautiverio y después de los 57 que habían transcurrido aquí, habían progresado, hermanos. Como buenos hábiles en todo lo que ellos hacen, ellos ya eran personas pudientes en aquel lugar de Babilonia. ¿Qué necesidad tenían los principales de abrazar este proyecto peligroso de Esdras? Porque querían agradar a Dios. ¿Perdón? Querían agradar a Dios. Querían agradar a Dios a toda costa. Aunque nos maten en el camino con este gran botín que llevamos, nosotros vamos. Tal vez también reconociendo su responsabilidad como principales, como los líderes, como aquellos que otros iban a seguir al ver que sus principales iban adelante, a ponerle el pecho a las balas, como dicen los. En ese caso sería ponerle el pecho a la espada, porque ahí era espada en aquella época, ¿verdad? Ellos, hermanos,
creyentes comprometidos con el proyecto de restauración van junto con Esdras a esta aventura. Primero, los jefes de las familias sacerdotales, Fines e Itamar. Veamos el verso 2, aquí mismo desde donde nos dejó leído nuestra hermana Dorquitas. Verso 2. De los hijos de Fines, que por cierto era uno de los hijos de Aarón, según Éxodo 6:23, usted lo puede revisar en casa, pues de ellos iba Gerson, y de los hijos de Itamar, Daniel. Fíjese pues, aquí entonces, entre estos creyentes comprometidos y principales, van los descendientes de Aarón, ¿sí? Van los sacerdotes. En todo proyecto de restauración, ¿se espera que el pastor vaya al frente? ¿Sí o no, hermanos? Claro, hermanos. Por supuesto. Definitivamente. Tiene que ir adelante. Tiene que ser de los primeros en decir, ¿quieren pruebas de fe? Aquí voy yo. Porque esa era una prueba de fe. Era una prueba de fe. Un camino peligrosísimo, largo, cansado, con gente no apta para el viaje y con un gran botín. Así que los sacerdotes son los primeros que se apuntan en este proyecto de restauración. Versículo 2, siguiente parte. De los hijos de David, Atús. ¿Quién era David? Ese David que se menciona ahí. ¿Quién? Pues el rey. Note usted que Esdras nos está dando datos importantes. Ahí va el sacerdote o los descendientes del sacerdote y también el descendiente del mismísimo rey David. Así que sacerdotes y reyes, o rey o descendiente del rey en este caso, comprometidos a la cabeza. Es curioso que Esdras los pone primero. ¿Por qué no los pone al final? Ya leí yo y hay 12 personas que ahí se nombran y bien pudo ponerlo al final. ¿Por qué no lo puso al final, hermano Víctor? ¿Por qué lo pone al inicio? ¿Por qué cree usted? Por ser líderes del pueblo. Por ser los que tenían que ir a la cabeza, porque tenían esa responsabilidad. Es que hay una responsabilidad, hermanos, que no podemos evadir los que hemos decidido y el Señor ha tenido la misericordia de tomarnos en cuenta para ser líderes. Como el pastor, como el ministro de la iglesia, en el caso de nuestro hermano Melquisedec. Es una responsabilidad que no podemos evadir, hermanos. Y ellos apuntan a ese proyecto riesgoso. Ellos son de los que aparecen ahí. De la familia real de David aparece ahí, como ya vimos, Atús, de nombre tan particular, ¿verdad? Y luego dice, segundo de 12 familias importantes. Ahí podemos ver del versículo 3 al 14 que yo ya leí, que es símbolo, según el comentarista, ¿verdad?, de las 12 tribus de Israel, sugiriendo que todo el pueblo estaba representado. Miren pues, van estos sacerdotes, va un hijo del rey, un descendiente del rey, pero después menciona a 12, que él dice simbolizan las 12 tribus de Israel. Todo el pueblo entonces también va involucrado ahí. Todos aquellos que sienten el llamado a ese proyecto de restauración también son llamados y atienden a aquella voz del Señor. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿será que en el proyecto de restauración que nosotros estamos, porque estamos en un proyecto de restauración hacia el mundo, está solo el pastor? ¿Solo los diáconos? ¿Es trabajo solo de las diaconisas, hermanos? ¿Solo de los presidentes y los encargados? ¿Es trabajo solo de nosotros? ¿O también participa o debe de participar todas las tribus, toda la iglesia? Toda la iglesia, dice el hermano Víctor. ¿Cuántos están de acuerdo con el hermano Víctor?
Y estamos dispuestos a servir, hermanos, en lo que podamos, en lo que el Señor nos haya dado un don, un ministerio. Poder servir, sacrificarnos. ¿Sería un sacrificio ese viaje, hermanos? Imagínense bajo el sol. Y ahí viendo, a ver, ya vienen los delincuentes, ¿dónde están? Como cuando usted sale del banco, hoy en día, ¿verdad? Como cuando usted cobra su chequecito, ¿verdad? Como cuando va a cobrar un trabajo, ¿verdad? Hermano Adrián, y regresa con la plata, ¿verdad? ¿Cómo me la guardo, verdad? Y mete un poco aquí, otro poco aquí, otro poco en el calcetín, otro en el otro calcetín. Y, si me quitan solo lo de este lado. ¿Sí? Y así, ¿verdad? Y viendo, ahorita me voy. Agarra su moto el hermano Adrián y se va. Nosotros vivimos este mismo éxodo moderno. Este es un éxodo. Así como fue el de Egipto, este es otro. El pueblo de Israel salió de dos naciones increíblemente poderosas, dos imperios. Salió de su oscuridad, de sus tinieblas, para ir a la tierra prometida. Una fue Egipto y otra es Babilonia. Nombres insignes, icónicos, estas dos ciudades, países. Pero salen de ahí, se atreve todo el pueblo también a involucrarse en el proyecto de restauración. Y yo le invito que si usted hoy todavía no está involucrado y todavía no se cuenta dentro de los creyentes comprometidos, hoy haga su promesa con Dios. Le diga, Señor, hoy mismo hablo con el hermano Carlos para que me incluya ahí en proyección social, que me incluya ahí con los hermanos de audiovisuales porque deseo servir, que me incluya ahí con los hermanos de adolescentes, no sé, donde el Señor le llame. Ahí necesitamos creyentes comprometidos. Y no es tarea solo del pastor. Imagínense el pastor viendo el sonido, viendo la música, jalando aquí, jalando allá, el trabajo que hacen los diáconos de jalar las sillas, traer las cosas, por ver que el baño esté nítido, etc. No lo puede hacer solo el pastor, hermanos. No lo podía hacer solo Esdras. Lo que sí podía hacer Esdras era organizar, y es lo que él hace. Y lo que podía hacer también es ser un buen dirigente espiritual. Ya lo vamos a ver. Ministerios especializados. Número 2, página 43. El viaje empieza con una reunión de 3 días y con la sorpresa de Esdras al descubrir la ausencia de levitas en el grupo. Yo ya lo leí en el verso 15. Lo que remedia al enviar hombres principales y doctos para reclutar ministros para la casa de nuestro Dios, versículos 16 al 20. El propósito era fortalecer la liturgia del templo que incrementara la religiosidad del pueblo. Se necesitan ministerios también, hermanos, ministerios especializados. El relato nos habla de los levitas. Habla de sacerdotes, ya lo mencionamos, que eran levitas o tenían que ser levitas, o sea, de la tribu de Leví. Pero habla también del levita común, de aquel levita que iba a trabajar en el templo. Yo les pregunto, hermanos, habiendo ya tenido un templo allá en Israel, ¿se necesitaría atender los servicios del templo? Por ejemplo, ¿se ensuciaba el templo o no se ensuciaba? Muy bien, ustedes dicen que sí. Cuando llegaban los sacrificios y terminaba el sacrificio, ¿cómo quedaba todo? ¿Qué? Sucio, ¿verdad? Si vamos al tabernáculo de reunión, pensemos un ratito en el tabernáculo de reunión, y decía Dios, levantad el tabernáculo, nos vamos a otro lado. Tenían que recoger todo, hermanos, las cortinas, el arca del pacto, el candelero de 7 brazos, las mesas, los panes, todo, hermanos, y cargarlo hacia otro lado. ¿Quién hacía eso? Aquí, hermano, usted viene, disfrutamos de estar aquí en la casa del Señor, pero ¿se ensucia o no se ensucia? ¿Usted qué dice?
¿Se ensucia aquí después de que estamos aquí una hora o 2 horas? Sí se ensucia, hermano. Yo me quedé admirado allá los hermanos en Rashujá, donde estuvimos hace 8 días con mi esposa. El templo es 3 veces de este tamaño y a mediodía todas las hermanas, o por lo menos una buena cantidad, jalan escobas y trapeadores y lo van jalando hacia la puerta y hacia la puerta y hacia la puerta, y cuando usted mire la puerta son basurales de tierra que arrastran los pies, porque la calle de frente es de tierra, también eso pues es un poco agrega pues polvo y tierra local. Pero a mediodía todas las hermanas ahí me llamó mucho la atención eso, porque aquí se ensucia, hermanos, y necesitamos que nos ayuden, ¿verdad? A veces pues vemos ahí a los diáconos en su labor y pues les ayudamos, ¿verdad? Decimos, hermana, le ayudo. Hemos visto eso, que varios se acercan, pero es solo trabajo de los diáconos, hermano, de las diaconisas. Si nosotros también lo podemos hacer, hermano, nosotros también nos podemos involucrar. Mi mamá decía, agarrar la escoba, no se te van a caer las manos por barrer ahí. Recuerdo yo ese mensaje de mi mamá, ¿verdad? No se te van a caer las manos, pues. Involucrémonos, hermanos. Los diferentes ministerios, hoy gracias a Dios tenemos 19 ministerios, en la iglesia hay 2 coros, un comité, varios departamentos, varios ministerios. Mañana hay una actividad de matrimonios, del Ministerio de Matrimonios, Proyección Social estuvo muy activo hace unas semanas, etc. ¿Dónde quiere usted servir? Abunda, hermanos. Donde usted quiere trabajar, hay donde. Allá, en esos 3 días que estuvieron preparando todo, y Esdras preparaba todo, se dio cuenta que los levitas no iban. Y el problema que no iban los levitas, que era un ministerio especializado, es que solo ellos podían trabajar en el templo. Recuerden que únicamente la tribu de Leví estaba autorizada por Dios para hacer los oficios del templo. Y si no llevaba levitas, solo los sacerdotes, los que mataban a los animales, y de ahí ¿quién limpiaba? ¿Quién jalaba las cosas? ¿Quién conseguía los panes de la proposición? ¿Quién los preparaba? No podía nadie más. Y no tenía la certeza que al llegar allá hubieran levitas. Probablemente sí las había. Entonces manda rápido a buscar un tal Ido para que él le provea de este personaje. Y pues, según nos narra el libro de Esdras, ya en el capítulo 8, hasta 220 levitas ordinarios, servidores del templo, se van con Esdras a esa aventura de restauración. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque había personas que estaban decididas también al sacrificio y decían, no les toca solo a los principales, no les toca solo a los diáconos, no les toca solo a las diaconisas, y ahí que viene el pastor. No, había personas que estaban decididas también a servir. Valga la invitación para todos en esta mañana. Una preparación espiritual. Era necesario también una preparación espiritual. Todo lo que tenía que ver con esa relación íntima con Dios. Vayamos a la Biblia, Esdras capítulo 8, versículo 21. Y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Por cierto, no hablé de eso. Llevaban también sus bienes, aparte del oro, la plata, los objetos de bronce, ellos llevaban sus bienes. Y quiero decirle que siendo judíos no eran precisamente pobres. Tal vez algunos sí, pero la mayoría no. Así que ellos llevaban sus bienes también. Imagínense qué banquete se hubieran dado los delincuentes ahí, hermanos. De veras. Entonces Esdras proclama ayuno. Porque ellos de hecho estaban en riesgo de muerte. Con tantísima riqueza, lo primero es eliminarlos. Eliminarlos a ellos.
Con que mataran a los hombres, lo demás era lo de menos. Y eran solo 1,754 varones. Así que, y uno de ellos ni siquiera soldados eran. Así que eliminando a los varones, asunto resuelto, hermanos, y venga el botín. Verso 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. ¿Había enemigos en el camino? Sí, claro que sí, aquí él lo está revelando, no me lo estoy inventando, así era. Y así es, por cierto, hasta el día de hoy, según dicen los comentaristas. Hasta el día de hoy hay delincuentes ahí que aprovechan los lugares oscuros, los lugares desérticos. ¿Acaso no es así aquí en Guatemala también, hermanos? Por supuesto. Más fácil para ellos si es anciano, si es mujer y si está en un lugar solitario. Yo recuerdo que hace unos buenos años iba a visitar a mi novia, que hoy es mi esposa, que ustedes algunos saben que vivía aquí en el Tamarindo. Y toda esta área, hermanos, era desértico. Aquí había algunas fincas y algunas casas, sobre todo en la otra cuadra. Y entonces yo venía precisamente y en aquella esquina me controlaron. Dije yo, aquí hay algo raro, dije yo. Y empecé a caminar sobre la otra cuadra cuando vi que el tipo venía atrás. Al rato se metió la mano aquí en la bolsa, le llevaba de aquellas con capucha, se metió así. Él está sacando el cuchillo. Y empezó a caminar más rápido para alcanzarme. Y yo dije, pues aquí es a ver quién corre más. Y salí corriendo. Encontré una tienda en la esquina y ahí me metí. Me disculpé con la señora y dije, mira, lo que pasa es que me quieren asaltar. Lugar desierto, ideal. Y se animó el tipo, ¿verdad?, a perseguir. Imagínense ellos en aquellos lugares también así desérticos, abandonados, con tantísima gente que se mueve tan lento. Todo. Era un banquete, hermanos. Entonces viene Esdras y se pone en las manos del Señor. Tuve vergüenza para pedir rey y tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? La mano del Señor es para bien para todos los que le buscan. Y si no le buscamos, y si lo ignoramos, a ver si va a la iglesia. Qué aburrido. Yo si va a predicar el hermano Carlos. Y ahora mejor me quedo aquí. Es que tengo algo que hacer, algo muy importante, que no pude hacer durante la semana, cuestiones de trabajo y cosas así. Entonces, mejor me quedo acá. Hay tanto que hay que hacer, hermanas. No hay mucho que hacer en la casa. Barrer, trapear, limpiar muebles, jalar, ver niños, reparar la ropa, las bolsas del pantalón del esposo. Tanto que hay que hacer, hermanas. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí, hermanas? No deberían estar allá trabajando. No, ¿verdad, hermana Elena? Por supuesto y definitivamente no, hermanos. No. Este es nuestro lugar, porque aquí buscamos al Señor. Gloria a Dios por eso, hermanos. Queremos y anhelamos conocerle, ver su rostro, entenderlo, entender sus palabras, su lenguaje. Eso es lo que queremos, y entonces pues aquí lo encontramos. Y todo lo demás, pues para eso hay 6 días. Para eso hay 6 días. Y yo pues los felicito, hermanos, de todo corazón, porque hoy estamos acá. Me felicito también a mí mismo, porque estamos acá, porque buscamos a Dios. Y entonces Dios, estamos trabados de la mano de Él, hermano. Así como estaba yo agarrando aquí a Víctor, así no se me soltó, ¿verdad? Así, hermano. Tomados de la mano de Dios, venga lo que venga. Los enemigos tropezarán a las puertas, hermanos. Ahí se van a quedar. El hambre, la falta de trabajo, la enfermedad, ahí se van a quedar. Así que usted y yo lo que debemos de hacer es, el 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Llegaron a Jerusalén y empezaron a comer, solo descansaron 3 días, imagínense, descansaron 3 días.
Calcule usted ahí el nivel de cansancio. Y vienen y de ahí empiezan a entregar todo lo que llevaban, todo el oro, la plata y todas aquellas cosas las entregan. El aspecto espiritual también es clave cuando vamos de la mano de Dios. Y por último, uno que no está en la escuela, un recurso más, el recurso económico. Aquellos hermanos, aquellas personas que iban de viaje, llevaban también lo necesario para que allá en el templo de Jerusalén hubieran ofrendas. Miren lo que pasó, el versículo número 35, en la segunda parte voy a leer. No, mejor todo. Y los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. ¿Y ese animalero de dónde salió, hermano? ¿Quién lo pagó? Ese era un recurso que también llevaban, ¿verdad? El pueblo también. Y aquí está mi ofrenda. Y además la ofrenda del rey, que ya la habían contado. ¿Se necesita el recurso económico, hermanos, para la obra del ministerio? ¿Sí o no? Se necesita. Y yo agregué esta adrede, porque en el nombre del Señor, con toda sinceridad, quiero decirles, hermanos, que me siento muy feliz, porque en nuestro proyecto de restauración también ese recurso ha estado. Los ingresos se han multiplicado de la iglesia acá en Guajiro. Ya en el informe que les vamos a dar en la asamblea, ustedes van a ver efectivamente ese asunto. Que Dios les bendiga como Él promete en su palabra. Que Él les bendiga por ese esfuerzo y esa fe que usted ha puesto. Ellos le echaron fe al asunto y ponían los animales. Y ahí estaban, y ellos, por su enseñanza mosaica, sabían que Dios les iba a perdonar e iban a ser gratos delante de Dios por esos bienes que ellos estaban entregando a Dios. Y nuestra iglesia está igual. En este proyecto de restauración hay recursos económicos, bendito sea el Señor. Créame que no me estoy quebrando los dedos cuando viene el recibo ni del agua, ni de la luz, ni de la basura. No lo estoy haciendo, gracias a Dios, hermanos, porque Él es el que mueve los corazones, no es ni el pastor, ni el diácono, ni el ministro, no, es Dios el que nos ha involucrado también con este recurso económico, además de lo que ya se tiene, para poder trabajar, hermanos, en la restauración de todas las personas que podamos alcanzar. Hoy en día un grupo está en Loma Blanca. Soñamos con abrir una misión en Loma Blanca. Y si seguimos con esos ingresos, ese recurso económico, y yo creo, ¿verdad? Creo que lo vamos a lograr. Primero Dios, para honra y gloria del Señor y a fin de que muchos más crean en aquel lugar. Es un sueño, es un anhelo, pero depende también que sigamos así, ¿verdad? Los judíos tenían que seguir llevando sus dones, sus animalitos, siempre. Cuenta Lucas, capítulo número 8, que dentro del ministerio de Jesús había un grupo de mujeres que iban con él en sus diferentes viajes al entrar en las aldeas, las ciudades, a predicar y a sanar enfermos, y ellas de sus bienes mantenían a Jesús y a sus discípulos. Yo les insto a que sigan así, hermanos, los felicito. Yo veo en los ingresos de la iglesia, aparte de la tesorera, entonces a mí llega de primera mano, y créanme, hermanos, que me siento muy feliz, muy dichoso, y por eso lo agregué, porque eso también es necesario dentro de los recursos que necesitamos para este proyecto de restauración. Hermanos, por su atención, muy agradecidos, que Dios les bendiga y paz a vosotros. Puestos de pie, hermanos, por favor, después de haber escuchado el mensaje del Señor y del compromiso que indudablemente el Señor nos llama
a tener para con Él y que Él ha de recompensar en su venida. Hagan sus signarios juntamente conmigo. Vayan allá al himno número 101. De por sí, hermanos, un himno que a mí me encanta bastante, porque la letra invita y hace que busquemos el compromiso con Dios, porque Cristo está buscando no solo obreros, también obreras. Himno número 101. Después de este himno le vamos a dar nuevamente el tiempo a nuestro hermano pastor, que trae bien los anuncios, la información en esta mañana.